Esa es la solicitud. No pueden estar los cuatro. Ya, pues, ya les dije, pues. Están sentados al lado, pues, sí, pero no me hagan sentirme a mí. Cuidado con la cámara. Me van a sentir a mí incómodo. Si no es algo mío, si fuera por mí. ¿Te querés quedar acá? ¿Te querés quedar acá? ¿Seguro? Pero yo me puedo cambiar. Te cambio. Pero, ¿lo está diciendo porque quiere o porque está haciendo ruido? Sí. Oiga, oiga. ¿Tú cuándo la vas a mandar? ¿En la tarde? Sí, sí, va. Pero ese es la solicitud como tal, o esa es la solicitud para recibir el documento para solicitar la cuestión. ¿Esta es la solicitud para que nos den el formulario o esta es la solicitud oficial? Claro. Ya, partamos. Voy a bajar el archivo. Espérenme un segundo que estamos teniendo unos problemas técnicos. Me dio alergia. Oye, ¿cacharon eso de los casos de los presidenciales? Sí, oiga, si siempre ocupo, pues. Ya, y ahora sí. Comencemos, ya se separaron todos. Ya. Pero tiene que sentarse uno más allá, pues. Si ya les di. Pero no, si no corre la silla, siéntese uno más allá. Ya, ahí están, para que no nos vayan a funar. Ya, ve. Ya. Sí, no, porque. No, porque. No, porque me dijeron que tienen que mandar ciertos reportes al Ministerio de Verdad y pueden estar incumpliendo. Por eso es tan grave. Entonces, sí, se agradece mucho. De hecho, ustedes siempre son. Ya, sí, entre nos, igual son la sección que mejor le va y que más viene. Podríamos andar con cosas. Pero. Ya, partamos. Primero, los que están en Zoom, ¿se escucha? ¿Quién está en Zoom? Está Sandor, ¿quién más está? ¿Quién más está con cámara? Sandor. Hola, Sandor. Ah, está número 1. Jaja, dijo número 1. ¿Pero está o no? Estoy. Yo soy Número uno no prendió la omnipotente. cámara. Ya comencemos. Hoy día vamos a empezar. Ya, vamos a empezar una materia totalmente nueva, novedosa, importante y que es fundamentalmente teórica, al menos al comienzo, ¿ya? Pero antes, como siempre, las preguntas de siempre, ¿en qué estamos? ¿Qué acabamos de terminar? ¿En qué se basaba? ¿Cuáles eran las importancias? ¿Hacia dónde hay que seguir? Ya prácticamente todos tienen micrófono, así que pueden levantar la mano con gusto e ir diciendo, ¿sí? ¿Alguien se la juega levantando la mano? Ya dígame, ya, ponga el micrófono.
No, pero ya, pero un poquito más de profundidad, pues. ¿En qué hemos estado? ¿Qué tema acabamos de cerrar? Dígame. La gracia que tenía es que había que jugar con la tasa nominal y la tasa real. Ya, exacto. Bien. Ah, ¿se escuchó? No, repítalo, pues. Pero bien, pues, sí, pues. Ya ahí, acérquese, ya. Ya, lo último que hicimos fue hacer un ejercicio de evaluación de proyectos, pero la gracia que tenía es que había que jugar con la tasa nominal y la tasa real. Ya, exactamente. Nosotros acabamos de terminar, bien, muchas gracias. Acabamos de terminar la materia, una de las materias que son el corazón del curso, que es evaluación de proyectos. ¿Ya? Dentro de evaluación de proyectos, lo que nosotros tenemos que fijarnos y aprender muy, muy bien es a crear flujos de caja. Ese es uno de los principales objetivos de este curso, de los objetivos de aprendizaje de este curso. Aprender a crear buenos flujos de caja. Y eso requiere mucha práctica, por eso yo me dediqué personalmente a esto. Ah, lo otro que le iba a comentar, no lo dije en la otra sección, bueno, de que mañana tienen ayudantía de eso y el próximo martes voy a hacer una actividad con décimas. ¿Ya? Pero tiene que ser, por favor les pido, tiene que ser individual, en clase, va a ser todo tal cual. Y está pensado que lo puedan resolver a mano en un computador, dígame. A las 5. Sí, es que hay dos. Pero ¿y si ahora él va a escribir? Pues yo no veo esas cosas. Les voy a pasar un ejercicio y lo tienen que resolver en horario de clase. Próximo martes. Y tiene que ser individual. No, planificación financiera. O sea, evaluación de proyectos. Sí. ¿Ya? Toda la clase de ejercicio con décima. Es su momento para que veamos. No, es uno cototo, no van a alcanzar, le digo al tiro, no van a alcanzar. Pero tiene que tratar de terminarlo. Sí, pues ahí en el momento. ¿Sí? Pero calma, pero pongan su micrófono, pues. ¿Habló con su micrófono? ¿Ya ve? Ya, ¿qué cosa usted me dijo algo? ¿Va a subir el ejercicio ese mismo día o lo va a subir antes? No, ese mismo día, en el momento que parta la clase. ¿Estamos? Ya. Dígame, Mari, pero ponga su micrófono. Ah, sí, Sandor, pero espéreme un segundo, dígame. ¿De qué? No entendí que Ya ahora les vuelvo a repetir. Mañana tienen ayudantía y si ahora les va a escribir, hay 2 horarios. Eso lo vean, lo tienen que ver con Isidora, con la Mari, con Laura, con los delegados. Ahí yo me entrego, ya les va a hacer ejercicio, tienen horario, tienen todo lo que quieran para eso. Eso es lo primero. La próxima semana, el día martes, vamos a hacer una pequeña actividad con décimas extras. Ah, mira qué interesante. Muchos me han escrito de que eso igual les gustaría, que puede incentivar al estudio, de que los puede preparar bastante mejor para el control de ejercicios. Totalmente voluntario, está pensado para que se pueda resolver o a mano o en computador. Lo importante es que es individual. Porque antes yo hacía esas actividades grupales, pero por la gente que viene acá, por el aforo, no se pueden juntar. Por eso es individual. Sí. ¿Cuántas décimas son? Lo estoy analizando, pero perfectamente podrían ser 10 décimas si lo tienen entero completo. Ahora tienen que pensar que más allá de 5 no van a tener. Así que, pero va a ser un desafío importante. ¿Estamos? Dígame. Las décimas que uno, o sea, si es que llega a ganárselas, van al control Es o para la como prueba. control de lectura más, al control de ejercicio. Pero, no, pero sí, voy a analizarlo con los demás. Igual no es tan malo, pero lo voy a conversar con los demás profesores. Ah, también podría ser. Ahí lo voy a analizar. Es que yo creo que lo que podríamos hacer es algo un poquito más genérico, de que sean sí o sí para los controles y si sobran, que no se pierdan. Eso podría ser. Eso podría ser. Exacto, de que eso podría ser un poquito más genérico, para que incentivarlo a que hagan estas cosas y vayan estudiando entre medio. Dígame, Amparo. ¿Cuándo es? Sí, no me lo sé de memoria, pero no, 3 más yo creo. Debería ser la última semana de clase. Ese, es como... Ese es jueves, viernes y sábado, una cosa así. De la última semana de clase. Entonces, esto les podría servir, lo insisto, para ejercitar, para juntar décimas, para que en el fondo, para incentivar que vayan estudiando entre medio y no lleguen solos directo a eso. ¿Ya? Dígame. mañana también tenemos, aparte de
sea, de la ayudantía también tenemos el control de lectura, ¿no? Sí, sí, aparte, independiente, y ese control es de esto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Dígame, Laura. El próximo martes 9. No, es que no, porque es de la materia anterior. No va a ser de esto. Ya lo voy a analizar. Por ahora va a ser el martes 9. Si no, después, por último, lo hablo con los delegados y me hacen llegar la información de qué es lo que más les serviría. Yo insisto, lo hago por ustedes para que puedan ejercitar. Estamos bien de tiempo, creo que han avanzado bien. Entonces, y la verdad, a mí me encantan hacer esas actividades con décima que las puedan hacer acá en clase. Creo que es forzarlos a estudiar de muy buena manera. ¿Ya? Entonces, eso. No sé si alguien más tiene una duda, aparte de Sandor, que estaba levantando la mano. Oiga, pues, Sandor. Profe, tírela para el jueves, porque el martes hay prueba. Ya, No, po. pero no tenían prueba el lunes. Yo tengo el martes. Ayuda. Oh, ¿en serio? Oye, bueno, ¿y qué ramo? Ya voy a darle una vuelta. Ya, pero para no darnos más vueltas con eso, lo que les pido, como siempre, el conducto regular es que lo hablen con el delegado, con la Mari, con la Laura y me hagan llegar después, pero después de la información y lo vamos a discutir para que fluya lo más posible. Como les digo, yo lo que quiero que sea lo más eficiente posible. ¿Ya? Eso. Dígame. Ya estamos en noviembre, todavía no está la fecha de la prueba 2. No, pues si eso lo da pregrado, no lo doy yo. Tienen que esperar a que pregrado la publique. No es un tema que pase por los profesores. ¿Pero puso su micrófono o no, pues? Sí, pero Ya. históricamente es como primera o segunda semana de diciembre. así No como hay una tendencia. A veces pasa que una vez me tocó que era el sábado de la semana que salían. Otra vez me pasó que era el 14 de diciembre. Yo no veo un... algunas veces incluso me dicen, profe, es muy lejano el 14 de diciembre y se tienen que ir, porque es presencial. O de repente me dicen, no, profe, es muy cercano, no alcanzamos a estudiar. Entonces, no depende de mí, depende de pregrado. Porque tiene que hacer todos los mix para que a nadie le tomen exámenes. Ya. Es eso nomás. ¿Ya? ¿Listo? ¿Nadie más? ¿Pero puso su micrófono o no, pues? O sea, la prueba 2, examen. Sí, ¿Es sí. presencial? Sí o sí es presencial. Ah, Es por pregrado, que sí no o sí. Es lo sabía único la- presencial que ah. tienen acá y que es obligatorio desde pregrado. ¿Ya? ¿Qué cosa? Perdón. ¿Sí? ¿Eso? No salía, no, es que no salía ahí porque ahí salen las evaluaciones antes de los exámenes. Todos los exámenes o pruebas que son en esa fecha, a todo evento son presenciales. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Estamos? Iba a ser uno podía ocupar computador, ¿correcto? Todavía no se ha definido el formato. No, pero queda un mes. Y en ese caso, después podría subir ese tutorial de la calculadora en el caso de que no se Sí, pueda. no, si es que así, les voy a explicar yo cómo se Ya, usa. perfecto. Y en el estricto rigor, si es que la necesitan, sí. No, pero es que, a ver, yo igual... Sí, lo que sí yo creo que es muy, muy probable es que no, que todos traen, que sea con libro abierto y computador abierto y que todos la puedan traer. Es, no sé, 90% que sea así. Pero las evaluaciones que son en esa fecha son directamente del coordinador del departamento. Entonces todavía no nos da el visto bueno. Porque él nos había propuesto que sea solo en papel sin nada más. Pero nosotros le pedimos que no y nos tiene que responder. Es que está con licencia hace como 2 semanas, el coordinador. Por eso no nos ha podido responder. No es tema nuestro. Ya, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Nadie más? Ya. Empecemos esta nueva materia. Es sumamente entretenida, por lo menos a mí es lo que más me gusta. ¿Ya? Que es análisis financiero. Que está acá. No sé, colegas, ahí. Perfecto. Análisis financiero. Si yo les pregunto y les digo análisis financiero, ¿qué es lo que es eso? ¿Sí? ¿A quién se le ocurre? Dígame. O sea, pues qué hacen, pero es analizar las distintas opciones que hay, no sé, de inversión para una empresa. Si una empresa necesita lucas de alguna parte, hacer un análisis para ver con qué financiarse. Ya, no va por ahí. ¿Quién se la juega? Dígame. Es algo así, ¿no? Entonces no creo que sea.
¿Qué Pero cosa? cuando me dicen análisis financiero, yo me Oiga, imagino ya pues, que no alcanzo a escuchar. Diga. calcular como los indicadores financieros y ver cómo está funcionando la empresa y, por ejemplo, si está mal, ver como de dónde proviene la falla y Exacto, todo eso. bien, muy bien, la felicito. Eso es, ¿ya? Décima. Ahora, oye, ya pues Mari, pues. Ya, entonces, análisis financiero es, en palabras simples, y por eso yo siempre trato de hacer un pequeño resumen antes de meternos directamente en las PPT, es ponerse en los zapatos del gerente de finanzas, el gerente general, y saber por qué está pasando lo que está pasando. ¿La empresa está bien? ¿La empresa está mal? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? ¿Por qué? En otras palabras, es que yo les pase a ustedes un estados financieros y ustedes me digan de vuelta, profesor, por dar ejemplo, esta empresa tiene problemas con el inventario, con la deuda, disminuyó sus ventas, su rentabilidad bajó, es más ineficiente, empeoró su estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene problemas de caja, cómo está enfrentando la caja. Todo eso uno lo debería poder sacar y entender. ¿Qué pasa con esto, con esta materia? A diferencia de otras, esto es algo que no es como un manual en el cual uno pueda llegar y decir, ah, lo hago así. No es así. Esto es un constante aprendizaje. El objetivo de aprendizaje nuestro de esta unidad es que al menos entiendan a grandes rasgos en qué se tienen que fijar. Eso es lo que yo les voy a tratar de explicar y enseñar en esta unidad. Que ustedes tengan la certeza al menos de las líneas generales. Que yo les pueda decir, miren, si ustedes quieren saber cómo está la empresa a nivel de deuda, tienen que fijarse en estos indicadores. Si ustedes quieren saber cómo está a nivel de sus indicadores de actividad de la parte operativa, tienen que fijarse en estos indicadores. Al menos. Pero un buen análisis financiero es mucho más profundo que eso. Es algo que toda la vida van a estar ganando experiencia, entendiendo. Eso, en palabras simples, es lo que hacen, entre comillas, los directores de empresas. Por eso es tan valioso un director de empresa que tiene muchos años de experiencia, porque logra ver cosas que otras personas, por mucho que tengan muchos estudios, si no tienen la práctica y la experiencia de él, va a ser muy difícil que puedan igualarlo. ¿Ya? El que uno pueda decir, a ver, espérate. A mí siempre me pasa que cuando la rotación de inventario se empieza a estancar, pero la rotación de cuentas por cobrar mejora, es por tal razón. Eso es pura expertise con el tiempo. Eso no es algo que uno pueda llegar y enseñar a priori. Nosotros les vamos a dar la mayor cantidad de herramientas para que hagan un buen análisis financiero que sea lo más completo posible, pero siempre van a estar en constante aprendizaje. Por eso las conclusiones acá son relativamente abiertas en preguntas genéricas y otras son bastante más concretas. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Eso es, a grandes rasgos, el análisis financiero. Ahora, esto tiene bastantes aristas que vamos a tratar de abarcarlas todas o al menos terminar esta PPT hoy día. ¿En qué sentido? La primera razón de por qué uno hace un análisis financiero es para entender la forma en cómo va a crecer una empresa. Miren el ejemplo que les voy a dar. Cuando alguien quiere ir al banco, quiere pedir dinero para crecer, para construirse un nuevo local, ¿qué creen que hace el banco? Pero ponga su... ¿Qué? Es que no tire palabras al voleo porque me distraigo y no es parte de la clase, dígame. Al que pide el crédito, ¿Y qué investiga? su situación financiera, ¿Ya? ¿Qué más? la da, si la puede pagar, posibilidad de pago, Ya, el riesgo bien. que tiene. ¿Y cómo hace ese análisis? Dígame. ¿Cómo investiga si lo puede pagar o no? O sea, al final, una manera de analizar como el riesgo de no pago va a ser viendo cuál ha sido su historial, por ejemplo. Ya, Si es que ese es uno. Si es que tiene ingresos o no tiene ingresos, tiene ahorros o no tiene ahorros, qué otras deudas ha contratado con el mismo banco, con otras instituciones financieras. Entonces, Totalmente. Todo eso que usted me dice es hacer esto. Es hacer análisis financiero. Yo les voy a explicar un poquito más a nivel práctico, y se los digo porque varios de mis compañeros de mi generación que estudiaron acá, igual que ustedes, principalmente uno después, yo por lo menos me seguí mucho más con los del Magíster que los que vimos finanzas, varios están en bancos que les tocan hacer esto. ¿Y qué es lo que hacen? Literalmente, los ejecutivos de cuentas
hablan con su agente, que es el jefe de una sucursal, estoy dando un ejemplo muy práctico, y les dice a la gente, mira gente, tengo 7 clientes que están pidiendo crédito. Acá están los estados financieros. ¿Y saben lo que hace la gente? Los toma y se los pasa, se los manda a un departamento central que se llama Administración de Riesgo Financiero. Esos compadres, la gran mayoría, son ingenieros comerciales con mención en finanzas. ¿Y saben lo que hacen todo el día? Esto. Análisis financiero. Todo el día hacen eso. Y les llegan empresas y les dicen, oye, mira, acá hay estados financieros de la empresa, literalmente, y el ejecutivo, que es el que quiere otorgar el crédito, porque tiene incentivos de dar crédito, ¿qué es lo que hace? Trata de convencer al encargado de riesgo de que es una empresa que sí va a poder pagar. ¿Para qué? Para que el encargado de riesgo o el gerente de riesgo dé el visto bueno y diga, sí, mira, vi todos los indicadores, vi cómo están sus cuentas por cobrar, su inventario, su liquidez, sí, efectivamente podemos prestarle dinero. Eso es hacer todo el día eso. Por lo tanto, dígame. ¿Y ese encargado de dar el visto bueno no recibe, o sea, tiene algún tipo de incentivos para aceptar o rechazar? Generalmente no. Ya, claro, Generalmente si no- no. De hecho, los incentivos que tiene es cuando luego de fin de año se analiza qué empresas realmente no pudieron pagar y cuáles sí. O sea, en el fondo el incentivo está puesto para que haga bien la pega. En general eso. Eso es así. Se lo digo muy sinceramente. No sé si han escuchado, pero ellos le llaman, así de verdad, le llaman que tienen que vaciar los estados financieros. ¿Y qué significa? Que el ejecutivo bancario tiene que llenar en un formato específico el estado de situación financiera, el estado de resultado, y el sistema te calcula automáticamente los indicadores. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona de riesgo? Mira los indicadores y dice, mira, el indicador de las cuentas por cobrar está entre tal y tal rango. El indicador del endeudamiento está entre tal y tal rango. El indicador de liquidez está entre tal y tal rango. Y luego, ya que están entre ciertos rangos, yo decido o no decido darle. Eso es análisis financiero y eso es pura expertise, pura experiencia de tiempo. Dígame. Esa parte de expertise y experiencia también tiene sentido en que ciertos ratios, ciertos números pueden ser buenos o malos dependiendo de la industria, ¿no? Entonces, Totalmente. o sea, como Totalmente. que no son objetivos, sino que uno tiene que ponerlo en contexto. Sí, ¿y qué es lo que pasa en la práctica? Ya, eso pasa con las empresas que son más chiquititas, las pymes, que van como a lo genérico. Cuando la empresa ya es un poquito más grande, lo que me ha tocado ver, lo que piden es, le dicen de vuelta, pídele al cliente que me mande una carta explicativa de por qué son esos números. Y ya el gerente de riesgo empieza a dedicarle un poquito más de tiempo. Y luego cuando ya el contribuyente, que se llama el cliente, es tan grande, hay un ejecutivo de riesgo solo para él, y que trabaja casi solo con él, en donde van analizando movimiento por movimiento. Ese es un ejemplo de cómo en el día a día se hace un buen análisis financiero. Volvamos a nuestra PPT. Las empresas cuando crecen, necesitan a todo evento financiar algunos tipos de activos. ¿Ya? Nosotros hemos visto, y los que son más evidentes, ojo, los que son más evidentes son los de largo plazo. Terreno, maquinaria, edificios, licencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se deberían financiar esos activos? ¿Con qué tipo de deuda? ¿Con deuda también a largo plazo? Exacto, con deuda de largo plazo. Debería ser, ojo. Pero acá viene la pregunta difícil. También se necesitan activos corrientes. ¿Ya? Esto funciona así en la vida real. A ver, vamos a ver si resulta bien. Colega, no sé si podemos ir. ¿Captivo? Colega. Esto funciona así generalmente, para que vean en la práctica, en empresas un poquito más grandes. Gerente general, gerente de operaciones, gerente comercial, gerente administración y finanzas. Operaciones, gerente general, y este habla con el Olimpo llamado directorio. ¿Ya? En general, estos dos compadres arman el presupuesto. ¿Ya? Arman el presupuesto y dicen, miren, el próximo año vamos a tener cierta cantidad de ventas, vamos a tener cierta cantidad de costos y vamos a tener cierta utilidad.
¿Estamos claros? ¿Estamos? Estamos. Cuando estos compadres le presentan al directorio, el directorio da el visto bueno, ok, desde ese momento el gerente general pone su cabeza debajo de la guillotina. Y está bien, es parte de su obligación. Por algo el gerente general tiene las capacidades que tiene y tiene la presión que aguanta y gana lo que gana. Cuando el presupuesto tiene el visto bueno, el gerente general habla con este compadre. Le dice, compadrito, el próximo año vamos a vender, no sé, vendíamos 1000, ahora vamos a vender 100.000. Y le dice, tení un mes para hacerme un listado de lo que necesitáis operacionalmente para que lleguemos a esas ventas. Necesitáis más gente, necesitáis otra infraestructura, necesitáis otra maquinaria, necesitáis terreno, necesitáis más, no sé, tenéis que tener en stock el triple de mercadería, etcétera, etcétera. Calma, tiene un estimado, calma. Se logra armar esto, a eso voy. Y luego llega la parte que yo necesito saber. Este compadre se lo pasa al de Administración y Finanzas. Y le dicen, compadre, necesitamos esto el próximo año. ¿Cuál? Pues le dicen a este, le dicen, ¿cómo lo financiamos? Y ahí entra lo interesante. Y este compadre levanta propuestas y dice, mira, esto y esto lo vamos a financiar con un crédito a largo plazo. Esto y esto lo vamos a financiar con pasivos espontáneos. Esto y esto lo vamos a financiar, cáchense esta, con flujo de caja. Y esto y esto con un crédito a corto plazo. ¿Ustedes han escuchado los bancos cómo se llaman los créditos de corto plazo? Ya, eso es para personas, pero a nivel de empresa son créditos de capital de trabajo. No sé si lo han escuchado, así se llaman a nivel bancario. Un crédito de capital de trabajo es un crédito de corto plazo. Se hace todo un listado y dice, ah, mira, va a pasar esto. ¿Estamos? Esto que está acá es extraordinario, porque depende del flujo de caja de cada industria. Cáchense el tema. Miren lo que les voy a decir. Una empresa, asumamos que una empresa más o menos grande, que vende en el retail, no sé, restaurante, entretenimiento, una venta de productos chinos, lo que sea. Esa empresa, el proveedor tiene que pagarle a 60 días, pero esa empresa cobra en efectivo. ¿Qué va a pasar con el flujo de caja los primeros 2 meses? Va a ser alto. Por lo tanto, pensar que cierta cantidad de activos los vamos a financiar con flujo de caja no es descabellado. Ojo. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el principal tema de cualquier empresa para hacer un análisis financiero es el efectivo. Siempre. Ustedes se van a dar cuenta que de ahora en adelante la contabilidad no es que sea algo inútil o malo, pero la contabilidad es para mirar por el espejo retrovisor cuando las cosas ya pasaron. Está bien, pero en proyección, en análisis, lo más importante es el flujo de caja. Por eso ustedes, si quieren ser buenos profesionales, no pueden salir al mercado sin entender la lógica de cómo se arman los flujos de caja. Yo no digo que sean expertos, pero que entiendan. Nosotros antes salían egresados nuestros que no sabían lo que era un flujo de caja, o decían, ya, pero ¿cómo la utilidad? No, compadre, no es la utilidad, es el flujo de caja. Y el flujo de caja tiene muchos factores. Muchos. Ustedes ya vieron. El flujo de caja de partida hay que separarlo de la parte operacional. Hay que entender lo que son los impuestos. Tenemos, la utilidad tiene gastos que no son desembolsables. Eso tienen que entenderlo. Tienen que saber que hay plazos que hay, de repente se paga a crédito, de repente se cobra al contado o al revés, etcétera, etcétera. El principal tema siempre es el efectivo. Para todo gerente de administración y finanzas, el gran tema siempre es este. ¿Estamos? Ese es el primer punto. Volvamos a nuestra PPT. Es decir,
Se requiere inversión a largo plazo, terreno, maquinaria, etcétera, que se están financiando generalmente a largo plazo. En eso no hay mucho que hacer. Bien, perfecto. Pero también se necesitan activos corrientes, los cuales son inversiones de corto plazo, pero de forma permanente, para concretar el aumento en ventas. Eso podrían anotarlo porque de repente se confunden un poco. Cuando yo digo, una empresa está en crecimiento, hay gente, después yo le pregunto, ¿a qué me refiero cuando digo una empresa está en crecimiento? Hay gente que me dice, no, es que está construyendo más cosas. No, eso es una consecuencia de que la empresa tiene más ventas. Eso es que una empresa esté en crecimiento, que una empresa tenga más ventas. Por lo tanto, todo va ligado a las ventas. Y por eso yo les decía, estos tres compadres se juntan, principalmente el comercial, porque es el que raya la cancha de cuánto se puede vender, y dice, mira, este es el presupuesto. Y luego hablan con este compadre y les dice, ya, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué problemas vamos a tener de caja? ¿Cuánto podemos invertir? ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Necesitáis antecedentes para ir a pelear con el banco y pedirle plata? O a lo mejor no necesitáis pelear con nadie. A lo mejor ni siquiera se necesita pedir dinero. Por lo que yo les dije que hay algunos rubros en el cual cuando abren una nueva sucursal pasa lo contrario. Tienen un exceso de caja al principio. Y pueden hasta financiar activos de largo plazo con dinero de corto plazo. Podría eventualmente llegar a eso. Eso es lo que ustedes tienen que ya ir interiorizándose. Pues, ¿dónde dejé? Aquí. Luego, ahora viene algo un poquito de materia. Si el dinero se utiliza, tal como ya les decía, del flujo de caja operacional, se llama que la empresa puede tener un crecimiento orgánico, pero flujo de caja operacional del mismo proyecto. Anoten eso que es clave, porque no va a faltar que de repente dicen, pero profe, inorgánico es pedirle a terceros. No, no solamente eso. Si los socios tienen que reinvertir utilidades, es decir, dejar de retirar utilidades pasadas, también es un proyecto, comillas, inorgánico. Y no porque sea malo ni bueno. Un proyecto orgánico es cuando pueden hacer esto que les decía acá. ¿Qué cosa? Pero puso su micrófono o no, pues. Pero ve que... ¿Ve? ¿Se da cuenta? No, pero si tiene que quedar grabado, tiene que buscar a sus compañeros en la casa. La misma estructura de deuda. Exactamente, pero todavía no llegamos a eso, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, en planificación financiera. Porque justamente, ya, me voy a adelantar un poco, pero ahí, ¿qué me dirían ustedes? Porque yo les digo, ya, la empresa quiere crecer a tanto, y dependiendo de lo que crezca, es si es que puede o no puede tener un crecimiento orgánico o no. Pero ¿qué me van a decir? Pero profesor, entonces hay que medir cuánto sería el crecimiento óptimo para eso. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, en planificación financiera. Dígame, Mari. Profe, entonces se podría decir que crecimiento orgánico es cuando el mismo proyecto se puede financiar solo. Exacto, autofinanciar. Ya, que eso puede llegar a pasar, pero no tiene por qué ser mejor o peor. Pero puede llegar a pasar. Incluso cuando yo les digo, y puede salir en un enunciado, y ustedes lo tienen que entender cuando les toque hacer un buen análisis financiero. ¿Y qué pasa si los mismos socios tienen que reinvertir utilidades? Van a decir, también es orgánico. No, no es orgánico. Porque que venga de otros flujos que no sean del mismo proyecto, ahí es inorgánico. ¿Ya? Entonces por eso yo les puse, de flujos externos, crecimiento inorgánico, pueden ser de patrimonio, pero no de flujo generado operacionalmente. Ya, a largo plazo, y esto es solo como un pequeño resumen porque ya es un poquito más evidente y tienen que tenerlo claro, a largo plazo uno puede invertir o se deberían endeudar de estas maneras, con leasing, con bonos, vendiendo acciones, pidiendo crédito de largo plazo, etc. ¿Qué es lo que eran los leasing? Que ustedes ya lo vieron. Pero ponga su micrófono. Arrendamiento. ¿Y por qué un contrato de arrendamiento podría ser financiamiento? ¿Por qué? ¿Se acuerda o no? Ya dígame pues. Ya, dígame. Pero
pagarlo en el cuotas, arrendamiento. exactamente. Por lo tanto, ustedes tienen que poner sobre la mesa eso. Ustedes cuando les toque hacer un análisis financiero y les expliquen a los directores de la empresa o al gerente general, tienen que llegar y decirles esto armado. Bueno, en realidad todo anhelo de profesores de finanzas es que sus alumnos sean financieros. Yo sé que varios van a salir de acá, espero. Sí, que van a salir de acá. ¿Y qué van a decir ustedes cuando sean gerentes de finanzas o encargados de esta área? Van a decir, espérate un poco, mira, yo me acuerdo perfecto que nosotros podemos endeudarnos, una parte haciendo una emisión de acciones, a lo mejor la empresa no es tan grande, por eso vimos bonos acá. ¿Se acuerdan quiénes pueden emitir bonos? Cualquier persona, pero cualquier persona que le crean que pueda emitir. A lo mejor no es tan grande la empresa para emitir y no va a ser una opción, pero ustedes ya tienen esa lógica. A lo mejor ustedes van a decir, no, mira, el 80% lo vamos a financiar con un crédito bancario a largo plazo. El otro 20% lo vamos a financiar con unos leasing que el banco nos va a otorgar, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Por eso esto es una materia bastante más global, al igual que la anterior. Y yo les dije al inicio del curso, tenemos dos materias globales que nos van a servir. Evaluación de proyectos, que ya lo vimos, que ya cerramos con la creación de flujos de caja. Y segundo, análisis financiero, que esto es como un arte el análisis financiero, porque es un constante aprendizaje, siempre vamos a estar en aprendizaje, siempre. Lo importante es que ustedes tengan todas las herramientas para hacer el mejor análisis financiero posible. Pero, como les decía, la forma de financiar de largo plazo es totalmente diferente a la de corto plazo, total y absolutamente. ¿Por qué? Porque la de largo plazo no tiene nada que ver con la caja actual de la empresa, en cambio el de corto plazo sí. Y eso es lo que hace que sea orgánico o inorgánico. Ya. Por otro lado, una de las consecuencias principales, no que sea malo ni bueno, sino que una de las consecuencias, porque ustedes me dirán, profesor, entonces da lo mismo que sea orgánico o inorgánico. No, porque el que tenga un financiamiento inorgánico genera unos desincentivos a los accionistas. ¿Por qué? Porque si es inorgánico, una de las razones es reinvertir utilidades, o sea, no distribuirlas. Ojo, entonces ya empezamos a poner un poquito más de trabas. Si ustedes van al directorio y les dicen, mire compadre, o bueno, mira jefes, miren, jefes, querido directorio, Olimpo, tenemos este proyecto. El gerente general probablemente les va a pedir a ustedes, si son encargados o gerentes de finanzas, que hagan la presentación y que digan, mira, ustedes necesitan un proyecto en el cual van a necesitar una inversión de 7 millones de dólares. Y les van a pedir a ustedes, ¿cómo lo financiamos? Ustedes van a tener el principal contacto con todas las entidades financieras, eso va a pasar. Ustedes van a tener un poquito el olfateo de cuánto debería ser la tasa, cuánto sería el máximo que se pueden endeudar con cada uno de los instrumentos. Eso lo van a tener. Y ahí ustedes pero van a decir, miren, pero el banco nos va a prestar hasta cierta cantidad a tal tasa. Por lo tanto, ustedes pueden decir perfectamente, les recomiendo hasta cierta cantidad pedirle al banco. Y cierta otra cantidad echarle mano a las utilidades que todavía no son repartidas. ¿Qué va a decir el directorio? Puede decir sí, démosle, o puede decir, pero ¿sabéis que yo he invertido plata acá? Yo estoy en el directorio, invertí, pero quiero que me pasen mis utilidades pasadas, que me las pasen ahora. Yo no estoy dispuesto a esperar o esperar riesgo a 10 años más a que me las pasen. Esa es una consecuencia directa. Por lo tanto, invertir a largo plazo con fuentes inorgánicas no es malo, pero pone incentivo a que los accionistas se retiren. ¿Por qué? Porque en general un inversionista quiere que le lleguen utilidades relativamente pronto. No digo que todos lo quieran, pero sí el perfil de inversionista tiene que ser un poquito más paciente para invertir un poquito después. Eso es algo que tienen que tener en cuenta siempre que ustedes propongan, como les digo, siempre que ustedes propongan que se financie con fuentes inorgánicas. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Ya, vamos a hacer una pequeña pausa, un segundo. Terminen de tomar nota para no bombardearlos con tanta materia. ¿Ya? ¿Ninguna duda? Dígame, Mari. Profe, ¿podría repetir por qué sería bueno financiar con leasing en vez de la otra? O sea, el leasing es es que acá de partida, ya es una muy buena pregunta. ¿Nosotros podemos pedir un crédito de largo plazo? Sí, pero tiende a ser mucho más caro que un leasing.
¿Por qué? Porque el leasing de por sí es un arrendamiento. O sea, en estricto rigor, el banco no te está prestando plata. Compró algo y te lo está arrendando. Si tú lo dejáis de pagar, él se queda con un activo. Entonces, el que sea como aval o que sea como un colateral es mucho más directo. Dígame. Pero ponga su micrófono. Un menor riesgo para la empresa, una cantidad sumamente importante. No sé si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en contabilidad financiera, yo les comentaba de que la TAM, no sé, el 80% de los aviones son arrendados. ¿Se acuerdan? Es una forma de financiarse. Y eso no es porque sea casualidad. O sea, ahí hay un equipo bastante grande en la dirección, porque es un equipo directivo del área de finanzas, en donde hicieron todos los cálculos y era más eficiente financiarse a largo plazo con leasing. Eso es algo que ustedes van a tener que calcular en la práctica. Y si bien ahora a lo mejor no se sienten tan capacitados todavía, yo de verdad creo que ya tienen las bases para ir practicando un poquito más y seguir avanzando. Ya entendimos por qué el crecimiento. Ahora, ¿a quién le interesa que uno haga análisis financiero? Yo ya les expliqué uno, el de los bancos, o en otras palabras, los acreedores. Toda persona que nos vaya, perdón, dígame. La diapositiva anterior, ¿qué significa el FCO? Flujo de caja operacional. ¿Por qué hacer análisis financiero? ¿A quién le interesa? Primero que todo, a la gente que nos va a prestar plata. Lo primero que va a hacer cualquier persona que nos presta plata, lo primero y que hace mucho sentido, es muy lógico, lo primero es que va a decir, a ver, espérate compadre, tú has tenido pérdida los 10 años anteriores, no lográis pagar tus propias cosas, ¿cómo te va a prestar más? Pues muy difícil que me devolváis. Eso es como, eso, aunque parezca obvio, es un tipo de análisis financiero, básico, pero es un análisis financiero. Entonces, ¿qué es lo que uno va a pedir? Escarbar un poquito más, después decir, ya, ¿tenía utilidades? Sí, tenía utilidades. ¿Por qué me está pidiendo plata? ¿Qué quiere? Ah, quiere abrir una sucursal. Ah, quiere crecer. ¿Qué riesgos tiene? ¿Cómo ha sido su comportamiento? No sé si ustedes saben, pero existe algo, bueno, yo creo que todos lo conocen, que es el DICOM. ¿Alguien no sabe lo que es el DICOM? Pero ponga su micrófono. Tengo entendido que es como un registro de aquellas personas que son deudoras. Exacto, Entonces, y no solo personas. O empresas. O empresas. Estás ahí, obviamente, va a ser una alarma roja para tus acreedores. Exacto. El DICOM fue algo que, entre comillas, benefició mucho a la gente que era buena pagadora. Porque ¿qué hacía ante el banco? Como no podía diferenciar si alguien era bueno o mal pagador, a todos le subía la tasa promedio. En cambio, el hecho que exista ese registro, ¿qué es lo que hizo? No, tú no tenés DICOM o tienes un DICOM bueno, o limpio, o sin errores, probablemente te cobre un costo más bajo. Dígame. Eso es como el equivalente al credit score en Estados Unidos, ¿no? Exacto, es exactamente lo mismo. Ya. De hecho, solo que Chilensi se llama DICOM. Claro. Sí, sí. Y de hecho así partió allá, porque allá el sistema financiero es mucho más desarrollado. Ya. Oiga, Mari, usted... Ya, sigamos. Entonces, primero un acreedor, como les decía, el puro hecho de que alguien, o por ejemplo, miren el ejemplo básico, un amigo de ustedes les pide dinero por ese motivo, ni siquiera es que lo necesite urgente, pero les pidió dinero. ¿Cuál es el primer análisis que ustedes hacen? Ah, este compadre de confianza me va a pagar. Me imagino. O ustedes dirían, pucha, este compadre, en realidad, toda la gente que le ha prestado, no sé, unas 3 luquitas para algo, nunca las devuelve. Estoy inventando un caso casi caricaturesco, pero es para que se hagan la idea. El hecho de que ustedes analicen al otro es un análisis financiero. Lo mismo pasa con las empresas. Oigan, ya pues, concéntrese pues. ¿Por qué las está molestando? De nuevo, ya aquí, concéntrese en la clase. Ya, entonces, primero, saber necesidades de la empresa en términos financieros y cuándo podrían devolverles el dinero. Aunque suene básico, es un análisis financiero. Listo, para no seguir dándole vuelta. 2, los inversionistas. Esto es clave. Esto es clave. Hay una cosa que se llama el valor teórico de una acción y el precio justo. ¿Ya? Eso viene de hacer un análisis financiero. El entender cuánto realmente debería valer una acción en relación a lo que vale en el mercado. Siempre que alguien quiere invertir en alguna empresa, lo primero que hace es ver, a ver, compadre, espérame, muéstrame cómo hay pagado los dividendos anteriormente, cuánto estáis creciendo, cuánto te proyectas ganar, etcétera, etcétera. No sé si han visto, para darle un ejemplo real, las empresas de este empresario sudafricano,
Elon Musk, que son empresas que son las empresas que más han crecido históricamente en estos últimos 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente está comprando, y está bien, probablemente el precio está un poquito inflado de las acciones de esas empresas, porque las expectativas de que crezcan son muy grandes. De nuevo les digo, eso es análisis financiero. ¿Cuánto creo yo que va a crecer? ¿Cuánto han repartido de dividendos? ¿Cuánto ha sido lo que aumenta su valor bursátil? Eso es análisis financiero. Dígame. Tengo entendido que, por ejemplo, los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan, obviamente tienen sus propios análisis tienen impacto en el mercado y Totalmente. la expectativa. Entonces mi pregunta es como, ¿hay alguien que regule? Porque, por ejemplo, si el banco tiene el 2% de la acción, ¿Ya? obviamente va a subir el precio de target de 800 a 1000 y 1000 Sí. a 1200, Bueno. la va como inflando. Entonces, ¿Está apagado? Ah, Sandor, dígame. ¿quién regula eso? Para darle una mano a la Andrés, po. ¿Tú cachai, Andrés, que es técnicamente la CSC, pero al final, si tú lo validáis con cualquier tipo de investigación, por más trucha que sea, igual te lo dejan pasar? Sí, también, exactamente. Pero bueno, pero está muy bien. Fue un muy buen aporte en el fondo lo que nos comentaba Sandor. En la práctica, eso está regulado. De hecho, no sé si se acuerdan, no, se tienen que acordar, si no fue hace tanto, el año pasado o el antepasado, este mismo empresario hizo como un aviso, hacía un Twitter de que iba a vender algo y que quedó la cagada, porque en el fondo subieron las acciones y fondos de inversión empezaron a perder dinero y lo multaron, y bueno, el equipo jurídico y financiero le cortó las redes sociales, y todo, porque perdió una cantidad de dinero solo por el hecho de dar una señalización equivocada al mercado, que es justamente lo que decía su compañero, ¿ya? También, todo ese análisis es análisis financiero. Por último, dígame. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se organizan grupos externos? Que ¿Ya? pasó hace no mucho que en GameStop, que es una tienda estadounidense que vende videojuegos, y sus acciones no iban creciendo mucho. Sí, sí, no me acuerdo Un el grupo de personas, en verdad, en Reddit, que es una red social, se organizaron como para inflar las acciones, sí, pues, y los inflar virtualmente. grandes como dueños de acciones como que salieron Sí. perdiendo. No, es que eso va por otro lado, es por el tema de especulación de acciones, lo vamos a ver el próximo año. Eso, el profesor Roberto Bonifaz hizo un Sí, po, seminario bastante hizo un bueno seminario. en febrero. Pero, O sea, lo que pasó es que había muchas Sí. hedge funds que creían que el precio iba a bajar y se dieron cuenta que había como más personas apostando en contra de la empresa, de la acción existente, entonces crearon un efecto que para que las empresas dejaran de perder tenían que ir a comprar para vender y quedaron bajando. Sí, bueno, pero ahí nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, solo para que se hagan la idea, es porque en el mercado financiero la gente no es que compre y venda muchas acciones. No sé si ustedes saben eso. Uno compra compromisos de compra. No sé si habían escuchado eso. A eso se le llama derivados financieros. Y eso es lo que permitió que pasara eso. Pero no nos adelantemos, esos son derivados financieros. Ya, entonces, y terceros, los órganos reguladores. Aunque ustedes no lo crean, todo ente regulador... Ah, ¿ustedes vieron lo que pasó con el gas hace poco? ¿Qué pasó? ¿Quién me lo podría explicar? Pero ponga su micrófono, pues. No, pero ya, pues. Ya ahí, dígame. Ah, no, que están cobrando mucho los gastos. Ya, ese fue una consecuencia. Pero ¿por qué pasó? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Puso su micrófono? Hablando de lo que hablamos en la otra clase, una potencial colusión. Una potencial colusión, pero en estricto rigor. ¿Qué fue lo que pasó? La superintendencia, en el fondo que regula esto, de todo este tema económico, dijo, acá hay algo raro. ¿Por qué? Porque hicieron un análisis financiero, se empezaron a dar cuenta de que el precio del mercado iba muy ligado a los costos, y es una cuestión extremadamente rara. Los costos subían, el precio subía. Y en el mercado pasaba con todo. Entonces ahí empezaron a darse cuenta de que había un comportamiento del mercado que no era tan real. Y eso cuando pasa, y lo podrán corroborar mis colegas economistas, cuando el mercado deja de ser competitivo. Cuando en el fondo no hay suficientes participantes para que impulsen la más eficiente de todos, sino que los oligopolios tienden a pasar eso igual. Los oligopolios de por sí no son malos, pero los oligopolios que se dejan muy libres y empiezan a tener ciertos comportamientos no tan beneficiosos para el mercado, puede pasar eso. Por ejemplo, que hacían firmar contratos, en este caso puntual, que eran muy, no abusivos, pero eran muy restrictivos. Entonces les obligaban a que solamente los distribuidores de cada zona local solamente podían distribuir el gas de ellos.
Entonces no podía entrar nadie, era una barrera de entrada imposible. Eso es lo que pasó. Y para eso, aunque ustedes no lo crean, hacían análisis financiero, literalmente. Empezaron a analizar qué pasó. Oye, mira, los ratios de rotación pasaban lo mismo, y se empezó a repetir, y saltó el tema. ¿Ya? Otro de los entes reguladores es el Servicio de Impuestos Internos. No sé, ¿alguien sabe lo que es? ¿O no? El SII, Servicio de Impuestos Internos. Pero ponga su micrófono, ya, pues córtela, pues. Pero ponga su micrófono, ¿qué sabe o no sabe? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Regula antes de... No, no regula. No, pero solo O sea, también regula, pero no es solo objetivo. que ven qué tipo de iniciación tenés tú, ponte si uno tiene una empresa, tenés que mandar las facturas ya para ver el tema de impuestos y cosas. Ya, así Y como te cobran bien ahí en el barro, pero sí. Ya, dígame, Mari. Ah, perdón. Sandor, ¿qué dijo? Uy, matar la diversión. Oiga, Sandor, Pero es no. que, profe, yo ayer fui a la tema es- oficina, les fue con un problema y tenía 3 cabros de impuestos internos rascándose la cabeza de por qué tenía ese problema. Me ahorró una multa, pero no es nada muy entretenido ir. Bueno, sí, bueno, yo les voy a explicar un poquito ese tema. Servicio de Impuestos Internos es el ente que calcula cuánto impuesto tiene que pagar cada persona y cada empresa jurídica. Es el ente que te hace ese cálculo, por lo tanto es súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que a lo que iba un poquito Sandor, de que en los últimos años se han aplicado muchas normativas nuevas. Entonces es difícil con la cantidad de fiscalizadores que existen, la cantidad de personas que trabajan ahí, que la normativa nueva se pueda aplicar como uniformemente a todos por igual. Cuesta. Lo digo por experiencia personal. Me ha tocado ver casos en donde alguien va y dice, no, es que el fiscalizador me explicó una cosa, va otro día, lo atendió otro, no, es que me explicaron otra cosa. Eso tiende a pasar lamentablemente porque estamos en un proceso de actualización de las reformas tributarias en Chile. Entonces, cosas que antes se manejaban de una manera, ahora se manejan de otra, y luego la ley en general no es tan clarita, tiende a estar para interpretación, etcétera, etcétera. Pero aquí es lo que voy, y les explico de nuevo cortito. Impuestos internos para los fiscalizadores, para los contribuyentes más chiquititos, es bastante estándar. Está todo como casi propuesto por impuestos internos. Pero para los contribuyentes más grandes, los grandes contribuyentes, que de hecho no sé si ustedes saben, pero en Santiago hay una sucursal solo para grandes contribuyentes, el fiscalizador no solamente entra a ver cuánto te tiene que pagar, sino que entra a ver si los estados financieros son realmente verídicos. Ahí se hace mucho análisis financiero. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, vayan anotando, ese es uno de los puntos y cosas que tienen que saber para la vida, ya no para la prueba, para que entiendan, estos son temas súper importantes. Ahí. Por otro lado, y ya entrando un poco más en tierra derecha para llegar a los indicadores de por sí, uno de los puntos más importantes es lo que les había dicho antes acá en la pizarra. El flujo de efectivo termina siendo siempre el eje del análisis financiero. Siempre. El flujo de efectivo. En la gran mayoría de los casos, el problema es el flujo efectivo, lo que uno tiene que entrar a mirar, para lo cual debemos confeccionar un estado de flujo efectivo, el que nos dicen de dónde se están generando los flujos. Ustedes que ya vieron esto, que ya lo saben, me imagino que todos podrán explicarme a grandes rasgos, levantando la mano, por favor, ¿a qué se refiere alguien cuando les dice flujo de efectivos? ¿Qué hace? ¿Ese informe, qué información entregaba? ¿Ese reporte? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Sí o no, pues? ¿Qué es lo que me voy a empezar a preocupar? ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Es como todos los ingresos o todos los movimientos del efectivo en sí, ¿no? Como... Ya, se está acercando, pero falta un poquito. Dígame. Es como para ver el nivel de liquidez que tiene la empresa. Ya, pero un poquito más profundo. En estricto rigor, el flujo de efectivo nos dice
¿Cuánto varió la cuenta corriente entre un periodo y otro y en qué se utilizó? Ahora, cuando yo les digo en qué se utilizó, no es que me digan, ah, se utilizó para comprar sillas, maquinaria. No, se clasifican 3 grandes familias. ¿Qué era? Si el flujo se utilizó positiva o negativamente en el área operacional, si el flujo se utilizó positiva o negativamente por financiamiento, y si el flujo se utilizó positivo o negativamente para inversiones. Es muy distinto, y esto les digo porque en la vida real me toca hablar con muchas pymes, muchas, en donde me dicen, oye, es que la utilidad del periodo fue muy buena, pero no tengo caja. Hay que hacer un estado de flujo efectivo, hay que hacer una conciliación bancaria. Hay que ver y revisar, oye, mira, pero ¿en qué se te está yendo el dinero? El efectivo. O a veces que me pasa al revés, oh, cacha, me quedó mucha plata en la cuenta, sí, pero ¿por qué fue? ¿Fue porque vendiste activos? ¿Fue porque pediste un crédito? ¿O fue porque tu operación te está dando efectivo? Es muy diferente. Eso es análisis financiero. Eso, partir desde ahí en adelante. La base para partir con un buen análisis financiero es tomarse de un flujo de efectivo. Entonces, el que no se acuerde bien, le recomiendo retomar eso, ir recordando, busquen sus guías, busquen las guías que yo les subí, vean los enunciados, es clave el flujo efectivo, lo vamos a utilizar ahora, ¿ya? Pero, ya para seguir, ya. Por otro lado, ustedes que ya vieron, cáchense esto, ustedes que ya vieron evaluación de proyectos, tener exceso de caja, ¿es algo bueno o malo? Exceso. ¿Bueno o malo y por qué? ¿Qué? Dígame. Ya. ¿Qué? Ya, bueno. Bueno, ¿Qué? Tener exceso de flujo de caja. Ustedes deberían darme un argumento técnico. bueno, Sí, profe. dígame. Ah, perdón. Dígame, ¿quién habló? Ah, número 1, dígame. Bueno, porque primero las empresas quiebran por liquidez y segundo porque así pueden pagar sus deudas a corto plazo. Ya, pero no va por ahí. Necesito una explicación un poquito más Y técnica pueden de invertir más en evaluación de otros proyectos. proyectos. De evaluación de proyectos. Sandor, dígame. Es malo porque al final si tengo exceso de caja, tengo plata que está devaluándose con inflación todos los días, no tengo proyectos pues, ni para invertir, sino que en realidad está ahí sentado, según yo. Exacto, eso. Ustedes me tienen que dar la siguiente explicación. Y si quieren tomen nota, pero esto es clave. ¿Cómo sería? ¿A qué equivale tener el dinero en caja? ¿A que ustedes invierten 1.000.000 de pesos, negativo, y reciben 1.000.000 de pesos en, no sé, 2 años más? Eso, si es el mismo 1.000.000 de pesos y existe valor del dinero en el tiempo, y ustedes traen a valor presente ese 1.000.000 hacia ahora, ¿qué va a pasar con el VPN? El VPN va a ser negativo, porque invertí 1.000.000 y estoy recibiendo el mismo 1.000.000 tiempo después que al traerlo a valor presente es un monto menor. Por lo tanto, en estricto rigor, ustedes me deberían decir, profesor, que nos sobre caja equivale a un proyecto de VPN negativo. Eso es lo que pasa. Eso es técnicamente hablando. Y ustedes ya vieron eso. Ya vieron que el VPN, si es negativo, no debería hacer ese proyecto. Entonces, está bien, yo no digo que tener un monto de caja importante sea malo. No, por favor, no se enreden con eso. Lo que yo digo es que tener exceso de caja es malo. Si ustedes saben que necesitan, nunca van a necesitar más de 5 millones, da lo mismo la moneda, si son pesos, millones de dólares, lo que sea, y tienen en caja 20, es absurdo, pero no porque yo diga, ah, te la pueden robar, no, es proyecto con VPN negativo. Es así. Eso efectivo equivale a tener un proyecto de VPN negativo. Eso es una de las preguntas que se tienen que hacer. Mari, dígame. Sí, profe, entonces sería mejor tener un poquito menos, pero que ese efectivo se esté como reinvirtiéndose, por decirlo así. Siempre. Eso es lo que ustedes deberían tener. Ya, Siempre reinvirtiendo. es como la misma idea que dicen como no guardes plata debajo de un colchón porque al final se está devaluando. Es como esa Esto es misma. Ya, tal cual. perfecto.
Luego, ¿la utilidad de la empresa se ve reflejada en el flujo? Bueno, eso en realidad es como de perogrullo, yo espero que todos ustedes entiendan de que no. De que ustedes pueden tener una utilidad muy grande, pero pueden tener cero caja. Puede que estén vendiendo a crédito, puede que estén pagando al contado, puede que estén, no sé, comprando activos fijos, puede que estén rebajando deuda de años anteriores. Por lo tanto, ¿necesariamente la utilidad de la empresa se ve reflejada en el flujo? No, no. Y ustedes ya, por todo eso que les acabo de decir, ya voy a avanzar un poquito más rápido, si no, no voy a alcanzar. Luego, ya vimos que el estado de flujo efectivo es clave y esencial en la toma de decisiones, pero ahora veremos que no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros sí queremos ver el flujo de caja, queremos ver el estado de situación y queremos ver el estado de resultado. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver cuán rentable es la empresa? No solamente si la empresa es o no es rentable, que eso me lo dice el estado de resultado, sino ¿qué pasa si yo quiero ver cuán rentable es? O yo quiero ver la liquidez, la solvencia o la rotación de algunos activos, yo no lo puedo ver a priori. Y necesito indicadores que complementen los estados financieros. Que los complementen. Y esos indicadores que complementan los estados financieros, ¿qué son? Bueno, son indicadores que no se logran ver a simple vista en los estados financieros, a menos que se logre estudiar, comillas, dónde mirar o en qué fijarse. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Uy, no nos queda nada de tiempo. Bueno, el primer análisis que tenemos que hacer es, o sea, esto ya materia pura, a la vena. Vamos a tener dos tipos de análisis. El análisis vertical o el análisis horizontal. Miren lo que les voy a decir. El análisis vertical es como que yo les diga lo siguiente. Pongan atención, pongan atención. Si yo les digo, oye, ¿qué porcentaje de, no sé, en el rubro gastronómico, por ejemplo, es sumamente importante el porcentaje de costo de ventas, costo de alimentos y bebidas, que se llama? No sé, ¿qué pasa si tu porcentaje fue 35% de las ventas y el año anterior fue 40% de las ventas y el año anterior fue 25% de las ventas? Eso es un análisis vertical. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando un porcentaje de una cuenta contable en relación a otra del mismo periodo. Por eso es análisis vertical. Que yo compare, por ejemplo, oye, ¿cuánto gastaste en publicidad? No, gasté un 35%. ¿En relación a qué? A las ventas del periodo. Todo análisis que yo haga de mi negocio en relación a otra cuenta del mismo periodo de tiempo se llama análisis vertical. ¿Y para qué me sirve? Para compararme con el sector, la industria, a nivel país, a nivel mundial. Por ejemplo, si yo les digo que en tal rubro, y eso se conoce mucho, créanme, porque me toca verlo. Si yo les dijera, por ejemplo, de que el porcentaje de marketing de una empresa constructora es el 12% y en todas las empresas se gasta un 5% en marketing, algo estáis haciendo. Eso es un análisis vertical. Comparar porcentajes dentro de del mismo periodo en relación a otros lugares, momentos, etc. Luego, dígame. ¿Cómo nosotros buscamos eso? O sea, para hacer la comparación vertical. Ah, con el resto no, ahí yo se los tengo que dar o eventualmente tendrían que hacerlo con otra empresa de la misma industria. ¿Puso su micrófono? Puedo ver cuánto es mi activo corriente, o sea, cuánto es el ROA. Cobrar Sí, de mi cuenta corriente, pues igual es vertical. Totalmente, eso es vertical. Entonces no es necesario. No, no es necesario, pero lo que nos pregunta su compañera es si quiero compararlo con los otros, sí, necesito que yo darle ese dato. Ya. En cambio, dígame. Respecto, por ejemplo, ¿cómo uno determina qué es saludable o no, dependiendo de cada industria? ¿Lo hace Sí. como en base como a historial, como algo historial? Netamente historial, no es como que yo les dé una receta. Ya. Con esto yo les estoy diciendo cómo llegar a los números. Ustedes tienen que ver si eso es bueno o es malo. Y otra pregunta, ¿cómo uno, por ejemplo, a este análisis financiero, uno puede como, sin como desvirtuar todo el análisis, ver como los cambios en la industria? Por ejemplo, con lo que estamos haciendo con la tarea, uno puede pensar que hay ciertos cambios, debido, no sé, a la transformación digital, por ejemplo, de la empresa de medio de comunicación. ¿Cómo uno, como analista financiero, puede determinar de que eso es como un cambio en la industria, no como que la empresa... Ya, pero de ahí lo vemos. Es que necesito terminar, por favor, necesito terminar hoy día. El análisis horizontal, en cambio, es que yo me fije en un periodo y me compare con otros periodos. Por ejemplo, si las ventas de ahora fueron, mire lo que les voy a decir, algo típico que se da. ¿Cuánto fueron las ventas de octubre de este año? No sé,
50 millones. ¿Y cuánto fueron las ventas de octubre del año pasado? 45. Ah, estuve mejor o peor. Eso es un análisis horizontal. Comparar la misma cuenta, pero en distintos periodos de tiempo. Otro año, otro mes, otro día, etcétera, etcétera. Ya, sigamos. Ya, esto. Por último, y con esto cerramos, de verdad, con esto cerramos, que necesito terminar de pasar la materia hoy día, es que vamos a entender algunos indicadores o llamados ratios, que son 4 familias. ¿Ya? Son millones. No necesito que se los aprendan de memoria. Por favor, pongan atención. No necesito que se los aprendan de memoria, pero sí necesito que entiendan la lógica que hay en cada uno de ellos. ¿Ya? Para que no se espanten con la cantidad. Por ejemplo, tenemos los ratios de rentabilidad son utilidad dividido activos, el ROA, utilidad dividido patrimonio, el ROE, utilidad bruta dividido ingreso por venta, el margen bruto, utilidad operacional dividido ingresos por venta, el margen operativo. Y eso es lo que ustedes de a poquito se van a ir interiorizando. Vaciar un estado financiero para tener todos estos ratios es algo necesario, pero no es el objetivo. Ustedes tienen que transformar todos los estados financieros que están viendo en la tarea de trabajo en esto, sí, pero a mí no me interesa que lleguen al puro número. A mí lo que me interesa es que hagan la conclusión de lo que está pasando ahí. Luego tenemos los de actividad. Si yo les dijera, primero eran los de rentabilidad del anterior, ahora los de actividad. Si yo les dijera, la empresa está teniendo una rotación de cuentas por cobrar mayor que antes, ¿qué significa? Eso quiero que me expliquen. Si la empresa está teniendo una rotación de inventario menor que antes, ¿qué significa? ¿Por qué la empresa ahora está teniendo un stock más bajo de inventario? ¿Por qué? Que se pongan en los zapatos del gerente general, del gerente de finanzas. ¿Por qué? ¿Compró al costo unitario más barato? ¿Tuvo una oferta? ¿Fue una promoción? ¿Aprovechó que puede pagar a crédito? ¿Qué fue? Eso es lo que quiero que hagan. Espérenme. Luego tenemos los de liquidez, los de solvencia y por último el método Dupont. Y con esto terminamos. Y tenemos el ROE, que es igual. ¿El ROE qué es lo que era? Utilidad, partido, patrimonio. Pero nosotros lo podríamos subdividir entre... Ya, bueno, ya en eso partimos en la próxima clase para no atrasarnos. Ya, listo. Espero que les haya servido. Les deseo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Y si ahora les va a comentar cuándo es la ayudantía...